La paradoja actual reside en que la globalización debe... El punto donde dice completo trabajo. Güey, ¿qué vas a hacer al chile? Muy bien, vamos a hablar sobre la migración. Desde fines del siglo XIX hasta nuestros días se pudieron identificar 4 momentos significativos sobre el fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. El primero se vincula con las migraciones transoceánicas, el segundo con las migraciones internas producto de la crisis económica de la década de 1930 y 1940, un tercero con las transfronterizadas y un cuarto con la que se producen con la globalización, el objeto de este trabajo. La primera desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX movilizó a 55 millones de europeos aproximadamente y actuó como válvula de escape, posibilitando la organización y reorganización de los estados europeos. La segunda, consecuencia de la crisis económica de 1930, afectó al ámbito rural generando una migración del campo a las ciudades. La tercera, producto de científicos, políticos, económicos y sociales, generó una migración entre países. La tercera, producto de políticos, económicos y sociales, generó una migración entre países fronterizando desde la década de 1960. La cuarta, se producen en las últimas 2 décadas del siglo XX. Hasta la actualidad, y según algunas estimaciones, ha movilizado en todo el mundo a más de 150 millones de personas actualmente. No residen en su país de origen, según la CEPAL del 2004. Para el año 2000 vivían fuera de sus países de origen 20 millones de latinoamericanos. Reside en la globalización, debe hipotéticamente homogeneizar el mercado planetario en el cual existe una profunda desigualdad estructural. Pero donde realmente se construye la globalización es en el imaginario social constitutivo a partir del poder de la industria cultural, es decir, todo habitante del planeta debe tener acceso a la pantalla del televisor, porque está al igual la información más allá de su nivel cultural, social o económico, sepa o no leer y escribir. Eso le convierte en el potencial compulsivamente a buscar la información de la forma de consumir en los inmensos territorios periféricos de la globalización. Las desigualdades cada vez son más profundas y la exclusión aumenta en todo el mundo. Reside en la globalización, debe hipotéticamente homogeneizar el mercado planetario en el cual existe una profunda desigualdad estructural. Pero donde realmente se construye la globalización es en el imaginario social constitutivo a partir del poder de la industria cultural, es decir, todo habitante del planeta debe tener acceso a la pantalla del televisor, porque está al igual la información más allá de su nivel cultural, social o económico, sepa o no leer y escribir. Eso le convierte en el potencial compulsivamente a buscar la información de la forma de consumir en los inmensos territorios periféricos de la globalización. Las desigualdades cada vez son más profundas y la exclusión aumenta en todo el mundo. Reside en la globalización, debe hipotéticamente homogeneizar el mercado planetario en el cual existe una profunda desigualdad estructural. Pero donde realmente se construye la globalización es en el imaginario social constitutivo a partir del poder de la industria cultural, es decir, todo habitante del planeta debe tener acceso a la pantalla del televisor,
porque está al igual la información más allá de su nivel cultural, social o económico, sepa o no leer y escribir. Eso les convierte en el potencial compulsivamente a buscar la información de la forma de consumir en los inmensos territorios periféricos de la globalización. Las desigualdades cada vez son más profundas y la exclusión aumenta en todos los... Esta perspectiva, el académico y economista francés de Bernice, en una entrevista que le hicieron hace muchos años atrás, desarrolló un argumento inquietante. Sostuvo que la desigualdad y las penurias regionales que caracterizan al actual capitalismo tardío no solo un periodo de ajuste, no solo un periodo de ajuste como lo afirman los economistas neoliberales. Por el contrario, son indicadores de que el modelo está bloqueado definitivamente en su expansión, que el mismo está en descomposición lenta pero irreversiblemente. Además, afirmo, existe un factor sintomático de esta situación que puede acelerar el colapso: el flujo migratorio. La migración es para los 5.000 millones de excluidos de cada vez más informados de su exclusión, la única posibilidad de incorporación al mundo del consumo socializado universalmente a través de los medios de comunicación de masas. La violencia, producto de la pugna entre los masivos invasores, los 700 millones de consumidores parecen multiplicar progresivamente sus explosiones moleculares a nivel planetario. Me interesa abordar las causas, consecuencias, efectos e impacto de los movimientos migratorios latinoamericanos en este nuevo siglo. La migración es un problema internacional, afecta a casi la quinta parte de la población mundial, beneficia a un gran número de empresas nacionales y transnacionales, así como a los estados, tanto receptores como exportadores de los migrantes. Es fenómeno de empoderamiento de la gente que desea cambiar su realidad individual sin importar el costo familiar y emocional que deberán pagar. Es obligación de la comunidad internacional generar ese marco jurídico tan necesario para garantizar los derechos humanos y el derecho al desarrollo humano de los migrantes, para que no se vean víctimas de una infinidad de abusos a su integridad personal. Además que una regulación aportaría impuestos a ambos estados, receptor y exportador, apoyaría el desarrollo de estos últimos y ayudaría a la falta de manos de obra de los primeros. Además que desde el punto de vista demográfico, cada vez más los estados receptores tendrán necesidad de estos trabajadores migrantes porque sus poblaciones cada vez más ancianas. Es decir, habrá un beneficio para todos, el impacto positivo es contundentemente mayor al negativo, es imperante y un desafío para la comunidad internacional la regulación de este fenómeno. Es inaceptable que se deje en estado de abusos constantes a casi 800 millones de personas y que solo unos cuantos la saquen al mayor provecho.